pero Bueno, aparte. buenísimo. Aparte, dale. Bueno, entonces estamos en este, que sería como el 3i del punto 2. Nosotros hicimos estos dos primeros, estaríamos acá. Una cuestión cuando uno empieza a trabajar con esto es que habría que ver si no se puede simplificar en un principio como para poder trabajar con una expresión un poquito más chica, ¿sí? Entonces, esperen que voy a ver. Ahí está. La idea sería entonces, ahí va, poder simplificar si se puede, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo puedo sacar factor común 3 y me queda así. Y acá abajo, si factoreo esto, eh, me va a quedar, tengo que sacar las raíces de acá, ¿sí? Una de las raíces es -2, o sea que si yo factoreo esto me va a quedar así, y la otra raíz tendría que ser x-1. ¿Bien? ¿Dónde está la idea? O sea, cuando yo hago esto, yo me doy cuenta que acá tengo una diferencia de cuadrado, entonces me queda algo así, x-2 y x+2. Y acá abajo me quedó x+2 por x-1, ¿sí? O sea, ¿cómo factoreo esto? Puedo aplicar la resolvente, lo hago en la calculadora y voy a obtener dos raíces. Una de las raíces es -2 y la otra raíz es 1. Entonces yo puedo escribir eso así. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Resulta que este de acá y este se pueden ir. Y entonces la nueva expresión que me queda es esta. Y fíjense que esta función, que no es f de x exactamente, pero es una función equivalente a la primera, yo voy a poder trabajar sin problema con esta, con la única salvedad, que ya lo habíamos hablado, que en el dominio no va a estar, lo, lo tengo que sacar a este, al -2, ¿sí? O sea, son los reales, pero lo tengo que sacar al -2 y lo tengo que sacar al 1 también, que serían las dos raíces, ¿ven? Porque ¿qué pasa? A ver, si yo sigo trabajando con esto y me olvido que yo cancelé algo, está bien, yo voy a trabajar con esta expresión, pero no me tengo que olvidar de esto, ¿sí? De acá las raíces hay que sacarla del dominio. Bueno, una vez que hicimos eso, la función es mucho más fácil. O sea, si ustedes miran esta, es mucho más fácil que esta, que la original. ¿Bien? Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué nos pide? Nos pide el dominio, que ya está acá. Nos pide la imagen, que yo les dije varias veces que la imagen podemos esperar hasta que hacemos el gráfico. ¿Qué más nos pide? Intersección con los ejes, ¿se acuerdan? Intersección con los ejes sería una de las intersecciones, es darle, hacer que la función valga 0, que x valga 0. Y entonces si x vale 0, me va a quedar 3 por 0 menos 2 sobre 0 menos 1. Este sería en y, la intersección con el eje y. Y esto me va a quedar 6, ¿cierto? Acá de todo esto me queda 6 positivo. La intersección con el eje y, o sea, yo quiero que y valga 0, ahí voy a tener que armar una especie de ecuación, ¿sí? Esto lo igualo a 0. Y acuérdense que para que una fracción sea igual a 0, ¿qué tenía que pasar? El numerador tiene que ser cero. Claro, o sea que 3 por x menos 2 tendría que ser 0. Entonces en x igual a 2 tenemos el otro punto donde se cortan los ejes, ¿sí? En y igual a 6 hay un corte y en x igual a 2 está el otro corte.
Esto a veces entra, a veces no entra en el parcial. Más que nada, uno lo hace para poder graficar. ¿Bien? Lo que sí entra siempre en los parciales es la parte de extremos, que para calcular los extremos primero hay que hacer los puntos críticos. ¿Sí? Y para sacar los puntos críticos dijimos que tenemos que ver dos cosas. Primero, dónde la derivada primera se anula. Y para eso nosotros calculamos un poquito más arriba la derivada primera. No, no la calculamos todavía, pero lo que me conviene es calcular la derivada primera tomando la expresión más simple, no la otra, tomando esta. ¿Por qué? Y porque va a ser mucho más fácil derivar esto que la original. Y como el dominio de la derivada es el mismo dominio que la función, entonces no vamos a tener problema en calcular esa derivada. ¿Bien? Entonces hagamos la derivada de esta función de arriba, que es 3 por x menos 2 sobre x menos 1. 3 por x menos 2 sobre x menos 1. A esto lo vamos a derivar. Acuérdense que acá si uno podría aplicar la derivada de esto así como está, o si no, aplicar distributiva. ¿Sí? Entonces sabemos que la derivada es la derivada del primero. ¿Cuánto daría la derivada del primero? O sea, la derivada de esto que está acá arriba. Tendríamos que, tenemos el 3 y luego tendríamos que derivar esto. ¿Cuánto da la derivada de esto que está acá? Eso te quería preguntar, profe. ¿Qué? El tren en ese caso nos haría cero, digamos, porque no es una constante. Que, viste que el 2 Vos, dentro del paréntesis se hace cero. sí. Vos lo que podés, exactamente, vos lo que podés, si querés lo podés pensar como un producto, no es lo más práctico, porque Ujú. no es el producto de dos funciones, es el producto de una constante por una función. Entonces yo derivaría esto como A por U. Entonces la A queda como está y luego derivás lo de acá, que te da 1. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, Profe, la derivada del primero, ¿sí? ¿Me preguntaron algo? pero se puede distribuir primero y después derivar. También, también. Si uno la ve más clara así, la podemos, hacemos rápido una distributiva, me queda tres Porque x menos 6 y ahí está fácil, porque ahí derivo el 3x, da queda el 3, 3 y después se hace cero. Ya claro, está. y ahí multiplicamos por este sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que sería 1, ¿sí? Sería el derivado. Y acá abajo hacemos x menos 1 al cuadrado. Operamos un poco acá arriba, ¿por qué? Y porque capaz que algo se puede simplificar, ¿sí? Esto va a ser 3x menos 3, menos 3x más 6. Ojo con este, menos que le afecta a los dos de acá. Cuando yo digo ojo es porque vimos muchas veces en los parciales un error ahí, entonces más vale no repetirlo. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, tacho, tacho, me queda 3 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Estamos? ¿Qué puedo decir de esto? Para que sea punto crítico tengo que igualarlo a cero, ¿verdad? Ahora, ¿hay algún valor que haga que la derivada valga cero? ¿Hay algún valor de x que anula la derivada primera? Bueno, profe. El 1 te anula el denominador, Denominador. pero ojo, ahí no va a ser derivable, pero no te anula eh, toda toda la derivada, ¿sí? Te anula lo de abajo que entonces hace que no esté definida. La pregunta es, ¿cómo se hace para resolver esto? Bueno, uno tendría que anular el numerador, pero como el numerador vale 3, ¿qué vamos a decir? No, entonces no se puede anular, profe. No, no es punto crítico. Muy bien, no hay valores críticos. O sea, al menos
por este tipo de definición no hay valores críticos. O sea, no hay valores que anulen la primera derivada, nunca va a haber tangente horizontal. O sea, hay un montón de cosas que podemos decir. ¿Bien? O sea, para tratar de anular la primera derivada, tendríamos que mirar el numerador. Esa más o menos Solamente. es la... Solamente. Sí, Mirá, otra manera de ver es, si vos pasás esto multiplicando para el otro lado, te queda 3 igual a 0 por esto. Y eso es un absurdo, porque 3 nunca va a ser igual a 0. Esa es otra manera de claro. verlo, que esto no tiene solución, esta ecuación. ¿Bien? Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Vamos me fue al revés. Espera. A ver si... Profe, Sí, también otra forma de justificar es, en este caso de que, bueno, en el denominador lo que anulaba era el uno. Y además el uno está, no lo incluíamos en nuestro dominio. sí, pero no te anula, ojo, no la anula la derivada, te anula el Oh, denominador. sí, justamente el denominador. Sí, 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 o sea, esto así como está, no lo anula nadie, porque está el 3 arriba, nunca va a poder valer 0. ¿Bien? Bueno, entonces, me sale todo al revés la hoja, pero bueno. Eh, Vamos. Capaz te va hasta abajo, profe, y le da un enter nomás, un espacio. Claro, lo que pasa es que yo estoy escribiendo acá, vamos a ver si, ahí sí. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Nosotros ya dijimos que no hay ningún punto que anule, o sea, no hay un punto crítico, pero si yo quiero analizar el crecimiento y decrecimiento, yo ya les había dicho que en el dominio, nosotros tenemos que considerar el dominio y sacar los valores que no están en el dominio, o sea, donde hay asíntotas, por ejemplo, los tenemos que considerar en el análisis. Entonces, si subimos acá, habíamos dicho que en -2 y en 1 había asíntota. Bueno, eso en realidad todavía no lo calculamos, ahora lo Eso, podemos. profe, conviene hacerlo Sí, al principio. sí, sí, sí. Por eso yo me salté esa parte, pero eh, supongamos que me pide eso, ¿sí? Y vamos a hacerlo completo. Supongamos que me pide asíntota y continuidad, así como está en la consigna. Pero yo me fui directo a esto ya más rápido. Para ver si hay asíntota. ¿Se acuerdan que la asíntota vertical podían estar donde se anula el denominador? ¿Sí? Posible. No, no seguro, pero donde se anula el denominador puede haber. ¿Sí? Entonces, vamos para arriba a nuestra función original, que sería, ahora sí vamos a trabajar con la original, ¿sí? Profe, Que yo era para esta, asegurarme que exista asíntota vertical, suponete yo despejo el denominador, pero me quiero asegurar, tengo que hacer el límite en ese punto. ¿sí? Sí, sí, sí. A ver, volvemos acá. Yo tengo esta que era mi función original, ¿sí? Yo quiero calcularle las asíntotas. Si me pide las asíntotas, yo tengo que hacer, ver quiénes anulan el denominador, que ya dijimos que son el -1, no, -2 y 1. Fíjense lo importante que es ya encontrar el dominio de entrada. Y entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a -2 de la función original. Nosotros sabemos que abajo me va a dar 0, ¿sí? El tema es cuánto da arriba. Y arriba también me da 0. Sí, estamos trabajando con el -2, ¿verdad? Reemplazo acá y me da 0. Sí, da Y 0. ¿se acuerdan que ya habíamos hablado que si da 0 sobre 0 no hay asíntota? Hay un punto vacío. Ojo con esto. Porque para que haya asíntota se tiene que ir al infinito, pero si da 0 sobre 0 hay un punto vacío. El tema es dónde está el punto vacío. Para eso hay que salvar la indeterminación. Pero miren lo que pasa. ¿Se acuerdan que para salvar la indeterminación hay que factorear y cancelar?
Pero nosotros eso ya lo hicimos, ¿o no? ¿Ya lo hicimos en algún momento? Sí, sí, cuando Sí, achicamos la profe. expresión. Claro, entonces podemos copiar directamente 3 por x menos 2 sobre x menos 1. Sería 3 por x menos 2 sobre x menos 1. Esto va a pasar, o sea, después del 0 sobre 0 vamos a llegar a la expresión mínima o a la expresión equivalente. Y ahora cuando reemplacemos acá, abajo me va a quedar menos 3 y arriba me va a quedar menos 2. O sea que esto va a dar 4. Quiere decir que no hay asíntota. Acá no hay asíntota vertical. En cambio, vamos a tomar este punto. Límite cuando x tiende a 1 de esto. Acá ya sabemos que abajo se anula, da 0, pero arriba me da menos 9. ¿Y esto a qué tiende? ¿Es Infinito. infinito? Ahí está. Y acá, entonces hay asíntota vertical en x igual a 1. ¿Se va entendiendo eso? Sí. Bueno, Eh, ¿qué otra asíntota puede tener? A ver, yo miro esto, analizo un poco acá. Si los exponentes son iguales, quiere decir que no va a haber asíntota oblicua, pero sí va a haber asíntota ¿de qué tipo? Horizontal. Asíntota, eso. Asíntota horizontal, acuérdense, y la oblicua se calculan ambas en el infinito. O sea que el límite cuando x tiende a infinito de esa expresión, la original, ahí, que sería 3x cuadrado menos 12 sobre x cuadrado más x menos 2, esto me da infinito sobre infinito. Salvando la indeterminación, sabemos que nos da ¿cuánto? 3. Nos da 3. Esto podemos, bueno, si en el parcial nos pide obviamente detallar, si bien yo sé que vale 3, podemos hacer en un paso un poquito abreviado, hacer en la división por x con el mayor exponente. Se me fue un poco. Ahí. Vamos a hacer la división por x con el mayor exponente, arriba y abajo, ¿se acuerdan de esto? Y esto finalmente, sabemos que todos estos tienden a 0, menos estos dos. O sea que este tiende a 3 y el de abajo tiende a 1. Pero este sabemos que tiende a 0 y estos dos tienden a 0. Vamos rápido con eso porque esto ya es un tema que vimos antes. Entonces, como da un número, ¿qué afirmábamos? Que hay asíntota horizontal. Sí, hay asíntota ¿en dónde? En I igual a En i igual a 3. 3. En i igual a 3. Sí. Bueno, vamos a aprovechar estos cálculos para hablar de la continuidad. Vamos a aprovechar estos cálculos y hablamos de la continuidad. Ahí está. ¿Qué podemos decir de la continuidad? Vamos a ocupar los cálculos anteriores, no vamos a hacer todo entonces. ¿En dónde puede no haber continuidad? En el punto En el, vacío y en la en el punto asíntota. vacío, sí. En el vacío y eh, en el asíntota, ¿sí? Porque eso, Sí. o sea, no están directamente en el dominio, pero nosotros lo analizamos o nos van a pedir en el parcial que analicemos en tal punto y tal punto, ¿sí? En x menos 2 ni existe la imagen y tampoco existe la imagen en 1. O sea que estas ya seguro son discontinuas acá porque no cumplen la condición A, ¿se acuerdan? La condición A para continuidad. Pero si uno se acuerda, yo les había dicho que la discontinuidad
se define o se clasifica por la segunda condición. Si existe el límite en el punto y me da un valor numérico, o sea, me da un L, ¿la discontinuidad es de qué tipo? Evitable. Eso, evitable. Ahora, al revés, si no cumple, o sea, si no existe el límite, bueno, entonces es esencial. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que vamos a tener que usar la segunda condición. La vamos a tener que usar. ¿En x menos 2 existe el límite? Vamos a subir acá. ¿En x menos 2 existe el límite? Sí. Sí, Sí, es 4. Vale 4. En cambio, en el otro es infinito, digamos. Tiene que dar un número. Entonces, miren cómo acá ya podemos justificar con esto. O sea, el análisis es integral el que vamos haciendo. O sea, no hay que volver a hacer todo. Yo digo, bueno, ¿cómo el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es igual a 4, es discontinua, evitable? O sea, porque hay un punto hueco, ¿no? Hay un punto vacío. Y en este es esencial. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 1 es igual a infinito. Sería una manera, digamos, porque ya lo demostramos antes, ¿sí? Bueno, con todo esto que hicimos, ahora sí podemos hablar de crecimiento y decrecimiento. En el dominio, nosotros habíamos dicho que no estaban ni el menos 2 ni el 1. O sea, estos no están en el dominio. Esta es una asíntota vertical y acá hay un punto vacío. Pero ¿cómo yo sé si la función crece o decrece alrededor de esos puntos? Tomando valores de izquierda y derecha ¿no? Muy bien, muy Y bien. analizando el signo de la derivada primera. Claro, vamos a tomar el dominio, vamos a tomar menos 2, vamos a tomar 1, y vamos a hacer f' en un valor que esté antes de menos 2. Vamos a hacer luego f' en un valor que esté entre medio de ellos, y vamos a hacer f' en un valor que supere al 1. Por ejemplo, en el 2, por ejemplo, en el 0, por ejemplo, en el menos 3. Esto es el criterio de la primer derivada, es decir, usamos la primer derivada y su signo para saber si crece, decrece. Pero tenemos que buscar la expresión de la derivada, que estaba, subimos, y la encontramos acá. Yo tengo que tener en claro que mi derivada es esta expresión. Entonces, fíjense que la expresión está bastante buena a la que llegamos, y ya van a ver por qué. 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Acuérdense entonces que mi derivada era 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Eso es f'. ¿Qué podemos decir del signo de esta derivada? ¿Qué signo va a tener siempre la derivada? Positivo. Claro, porque el de arriba es positivo y el de abajo es positivo. Entonces, yo puedo decir que es mayor que 0, mayor que 0, mayor que 0, y ni siquiera necesito calcularlo, digamos, lo podría justificar, pero lo importante es saber que esta función va a ser creciente siempre. Creciente en todo el dominio. ¿Se entiende? Gracias a que, miren qué buena la expresión que llegamos, que es tan fácil de darnos cuenta eh, el signo, ¿sí? Porque esta es siempre positiva. Esto podrían hacerlo así, siempre positivo, aclaran eso y ya se sabe. Entonces, ¿qué más necesitamos? A ver, va a ser creciente siempre, o sea, va a ser creciente acá, acá también y acá también. ¿Qué nos falta analizar?
¿Qué otra cosa nos piden siempre en la función? Crecimiento de crecimiento, máximo mínimo sería extremo, ¿y qué más? La La concavidad. concavidad. Ahí Eso. está. Concavidad. Concavidad positiva o negativa. ¿Y eso me lo va a dar quién? La segunda derivada. El signo de la segunda derivada. Muy bien. La segunda derivada. Como yo llegué a una expresión que está bastante buena, porque es 3 sobre x menos 1 al cuadrado, la segunda derivada va a ser la derivada de eso. Así. Esto derivado. Y entonces vamos a decir que esto se podría derivar como a sobre u. Eso sería lo ideal, digamos. Pensarlo no como cociente, sino como una constante dividido. O bien lo Yo, podemos expresar así. yo siempre hago esa, profe, porque Y sí, no pasa. Sí. está buena. Es que esa está buena. Para eso está. ¿Por qué acá dice segunda y acá primera? Porque en realidad yo estoy derivando la primera derivada. Entonces, eh, por eso... A ver, voy a poner un salto acá. Y acá vamos a seguir con las derivadas. Díctenme ustedes cómo sería la derivada de esto. F doble prima de x sería igual a... Baja el menos 2, me Menos queda menos 6. 6 ¿Sí? X y menos 1 uno. a la menos 3. ¿Sí? Por 1, porque es la derivada de lo de adentro. Esto también lo podemos pensar así. Así. Y entonces cuando yo quiero igualar esto a 0, porque quiero buscar los posibles puntos de inflexión, ¿se acuerdan eso? Los posibles puntos de inflexión salen justamente de anular la segunda derivada. Pero ¿qué pasa? Esta expresión, ¿qué sucede con esta expresión? ¿Hay algún valor de x que anule esta derivada? No de vuelta. No, no hay. No hay. Y si no hay posible punto de inflexión, los cambios de concavidad solo se pueden dar donde hay asíntota. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es volver a dividir el dominio y tener en cuenta los valores donde no, o los valores del dominio donde la función no está definida, el menos 2 y el 1. ¿Bien? En 1 sabemos que hay asíntota. Entonces, le damos valores a esto. Por ejemplo, la derivada segunda en menos 3, la derivada segunda en 0 y la derivada segunda en 2. En menos 3, ¿cómo sería? Positivo. Positivo. El número no importa, ¿eh? O sea, sí, obvio que van a tener que calcular porque si no hay que hacerlo mentalmente más o menos y estimar el signo. Pero en 0 está fácil porque en 0 da positivo también. Y en 2, si reemplazo un 2 acá, me va a dar negativo. Negativo. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio de concavidad, pero no hay punto de inflexión. Acá en la asíntota cambia la concavidad. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la concavidad positiva se va a dar desde quién hasta quién. Desde menos infinito hasta acá. Todo esto va a ser concavidad, pero sin considerar esto. Porque tiene que haber un huequito acá porque este no está en el dominio. Entonces sería de menos infinito hasta menos 2, unión de menos 2 hasta 1. Y la concavidad negativa tiene que ser de acá para allá, así como me indica el signo. O sea que va a ir desde 1 hasta más infinito.
Cuando uno pide intervalos son estos, ¿eh? Esto no es un intervalo. Esto que está acá no es un intervalo. Esto podría ser la forma gráfica de un intervalo, pero se pide analíticamente, también hay que expresar en este caso. Si es cóncava positiva, su forma puede llegar a ser algo así, o una parte de eso, y si es cóncava negativa, su forma puede llegar a ser así, o una parte. ¿Está bien? Cóncava negativa, cóncava positiva. Bueno, ya estamos en condiciones de graficar esa función. Para eso hacemos los ejes. Ponemos la asíntota donde corresponde, que era acá, estaba la asíntota vertical, en el 2. No, ¿cómo era? Asíntota vertical en 1, profe. En 1. Sí. Ahí vamos. Vamos a borrar. La asíntota vertical va en 1. Acá va una asíntota vertical. La asíntota horizontal, ¿se acuerdan que estaba en el 3? La horizontal. En el 3, creo. Subimos acá. Sí, en el 3. Y luego hay un punto vacío en -2. Menos 2, 4 decía. Sí, pero ¿cómo sabemos que es 4? Aplicando Porque el el límite límite. nos En dio. el límite, Claro, el cuando límite nos dio resolvimos. 4 y ya le ponemos vacío acá. Bueno, y después, acá lo que tenemos que acordarnos un poquito es que si la forma de es de este tipo, es una función, o sea, este tipo de funciones son hipérbolas, ¿sí? Entonces, con algún dato más yo puedo graficarla, porque nosotros conocemos ese tipo de gráfico, ¿sí? Sabemos que es cóncava positiva, o sea que tendría que tener esta forma, acá, esta forma. No va a ser totalmente esta forma, pero tiene que tener más o menos una parte de eso. Y la idea es que si esto se va al infinito, eh, bueno, yo podría calcular en qué punto corta el eje, ya lo calculamos hoy al principio. Si uno vuelve para atrás, nos vamos a dar cuenta que nosotros ya calculamos a dónde corta el eje, ¿se acuerdan? Corta el eje en 6. En 6. En i igual a 6. Entonces yo vengo para acá abajo, busco el número 6, 5, 6, y va a pasar por acá. Y aparte tiene que ser cóncava positiva y tiene que ser asintótica en 3, o sea que no le queda mucha opción más que ser así. Así. Y la otra rama tiene que cortar en el 2. ¿Sí? Entonces, como es asintótica acá, va a tener que hacer así. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es cóncava negativa, desde el 1 en adelante, ¿ven? Cóncava negativa, y esta es cóncava positiva. ¿Bien? Estos ejercicios son largos, digamos, llevan todo su tiempo, pero bueno, suelen valer bastante puntaje, entonces, por lo menos hay que hacer todo lo que se pueda. Supónganse que nos llegan al gráfico, pero si vale 20 puntos, el gráfico puede llegar a valer 5 o 10, pero hay que hacer los otros 10. O sea, si se puede hacer todo, obvio, se llega a todo, pero hagan punto por punto, digamos. Si me pide continuidad, analicen continuidad. Y después, si me pide derivabilidad, por ejemplo, acá, ¿en qué puntos no es derivable? Pónganse que me pide derivabilidad acá. En 4, En 1 no es derivable en tampoco. -2, 4. Claro. En el -2, 4, en x igual a -2 no es derivable. Lo que pasa es que este no está ni en el dominio, pero supongamos que me pide que analice. ¿Sí? Puede ser.
No es derivable, ¿por qué? Porque es, Porque pertenece. Discontinua. claro, porque es Claro, no es discontinua. continua. Claro, no es Ahí está. continua. Y si no es continua, entonces, al no ser, por el teorema, digamos, al no ser continua, por una consecuencia, si no es continua, no es derivable. ¿Bien? Y lo mismo pasa en uno. No es derivable. Pero, profe, ahí sería porque sus límites laterales son distintos, ¿no? Claro, En porque uno. aparte porque es discontinua, ya está. Pero ¿por qué es en cuál vos decís? Ah, sus En uno, derivadas. sí, sí. Claro, en x igual a 1 no es derivable tampoco porque es discontinua. Ya está. Porque es discontinua. Pero esto es suficiente ya para demostrar que no es derivable. Pero como si uno hiciera las derivadas laterales, obvio que no van a dar iguales. Pero en este caso yo diría que es más fácil demostrarlo por usando esta consecuencia, ¿sí? O sea, porque es discontinuo. ¿Cuándo vas a necesitar las derivadas laterales? Por ejemplo, cuando tenga un punto cuspidal, ahí sí haces las derivadas laterales o demostrás que la derivada en el punto no existe de manera, con la fórmula, digamos, que te quede, ¿sí? O sea, con la función derivada. Yo si miro la función derivada, subo un poquito, la derivada primera no está definida para el 1, por ejemplo, esto. O sea que ahí ya me está diciendo que el 1 en 1 no es derivable, porque ya no está definida la función derivada, ¿sí? Pero tampoco lo está la función original, o sea, es como redundante. ¡Ey! ¿Bien? Bueno, Profe, eh, perdón, ¿podría mostrar cómo se sacan los posibles puntos de inflexión que hizo más arriba, creo? sí. Es igualando a cero, ¿no? Sí. Siempre se iguala la primer derivada para los puntos críticos, la segunda para los puntos de inflexión. Ah, bien, bien. Está, profe. Gracias. Y vos los tendrías que agregar acá. Suponete que hubiera punto de inflexión, lo tenés que agregar en tu análisis de concavidad, ¿sí? Sí, sí, profe. Para que no nos quede ninguno afuera. Bueno, eh, con eso fíjense que pasamos por todo esto para este ítem, ¿sí? Eh, podríamos, Profe, antes que siga, tengo dos preguntas. sí, Eh, Creo que había un punto en el trabajo práctico 5 capaz, que, o lo leí de algún lado que decía analizar la continuidad. Eso ahí yo lo que tendría que hacer es lo mismo que hizo al principio de analizar el dominio, sí, a encontrar asíntotas o sí, puntos vacíos sí, y algo más. sí, no. Vos lo que tenés que decir ahí es usar esos argumentos que, fíjate cómo yo lo expliqué acá. Sí. Acá. Cuando yo empecé a analizar continuidad, yo dije, primero que no existe la imagen en los puntos que saqué del dominio. Y ahí ya es Ujú. discontinua, ya, ¿sí? Sí, Porque sí. uno estaría tomando la continuidad en todos los reales. Entonces decir, bueno, ¿en qué punto de los reales no es continua? En -2 y en 1, porque no tiene imagen la función. Y después, para clasificarla, tuve que calcular los límites laterales para demostrar que en un caso sí existía y en otro no. Acordate que son 3 condiciones para la continuidad. Sí, Acá sí. ya falló en la primera, pero si te pide clasificar, vas a tener que hacer la segunda condición, que sería probar que el límite no existe. Ah, claro, claro, sí, entendí. Pero sí, básicamente es calcular esas dos cosas, el dominio y las Sí, asíntotas y justificar por qué hay un punto vacío o claro, asíntota. sí. Yo Bien. arranco, fíjense, vamos a tomar el otro que está medio como complementario ahí. Yo arranco por acá. Vamos a hacerlo medio por arriba, así. Me encuentro otra vez con una función racional.
Lo primero que tengo que hacer es ver si no la puedo simplificar, como hicimos en el caso anterior. La respuesta acá es, ¿puedo o no puedo? ¿Qué les parece? Tiene pinta que se va a poder. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es ver si yo puedo factorear lo de arriba, sacando factor común, diferencia de cuadrado, trinomio cuadrado perfecto. Abajo sí. ¿Qué puedo hacer abajo? Acá. Sacar la raíz. Sí. Es una diferencia de cuadrado. Estaría bueno darse cuenta de eso de entrada. Antes de necesitar sacar las raíces, yo ya tengo que grabarme esta también. Esto yo las tendría que ver y ya identificarlas directo, ¿sí? O sea, estos son diferencias de cuadrado. Ahora, esto no lo puedo cancelar con lo de arriba porque lo de arriba no se puede simplificar, no se puede factorear, entonces yo no puedo tachar este con uno de abajo. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión es irreducible, o sea, es esto y esto, no hay otra manera de trabajar. Lo importante de acá es que en el dominio, ¿a quién vamos a tener que sacar? ¿A quién vamos a excluir del dominio? ¿Al 2? Al A 2 y 2. menos ¿No? 2. Al Sí. menos dos. Y ahí ya tengo 2 puntos de discontinuidad ya, de entrada nomás, porque ellos ya no están. Pero ¿qué pasa? Ojo que, bueno, esto está definido para 2, me hace una salvedad y me dice que tiene imagen. Pero bueno, supongamos ahora pasamos por las asíntotas. Como bien dijeron ustedes, una vez que analicé el dominio ya me sirve para ver las asíntotas. Entonces hago el límite cuando x tiende a 2 y veo qué pasa. Y hago el límite cuando x tiende a menos 2 y veo qué pasa. Cuando x tiende a 2, esto da 5 arriba, porque sería, no, 9. Y abajo se anula. O sea, esto da 9 sobre 0 y da infinito. Y acá también termina dando, con menos 2 da lo mismo, porque vieron que arriba, al reemplazar da lo mismo. O sea que esto también se va al infinito. Conclusión de esto, asíntota Eh, vertical, ¿sí o no? Existen asíntotas verticales en 2 y menos En 2. ambos puntos, en ambos puntos. Muy bien. Miro un poquito la expresión arriba para ver si puede tener horizontal o oblicua. Miro siempre los exponentes más grandes, nomás los otros se desprecian. ¿Qué puedo tener acá? ¿Oblicua o horizontal? Horizontal, sí. Horizontal, profe. Sí, horizontal hago el límite cuando x tiende a infinito de todo eso, resulta que me da 2. Después ustedes si quieren lo comprueban, pero da 2. O sea que ni 2 hay asíntota horizontal. Y oblicua no tiene. Si tiene horizontal, no tiene oblicua. Y viceversa. Entonces puedo hablar ya de la continuidad, ¿o no? Con todo esto que hicimos. Continuidad. En x igual a 2, ¿existe la imagen? Vamos para arriba. En x igual a 2, ¿hay imagen? Ah, miren, acá yo cometí un error. Yo en el dominio lo saqué al 2, pero fíjense que el 2 está en el dominio, o sea que acá yo cometí un error. Así nomás. Solo hay que sacar al menos 2. Es por cómo está inventado el ejercicio, ¿verdad? Porque forzaron esta situación poniendo acá, definiendo en el 2. Entonces solo tengo que sacar al menos 2. Ahora, ¿existe f de 2? Miro arriba la Sí. definición. Sí, vale 2. ¿Y eso qué quiere decir que es continua? Puedo decir que Sí, es continua. ¿Eh?
Esa es la condición A. Pero ¿y la condición B? El límite cuando x tiende a 2 de la función, ¿qué me da? Infinito. Infinito. Por lo tanto, discontinua ¿de qué tipo? Esencial. Esencial. ¿Se dan cuenta más o menos cómo yo puedo ocupar todo lo que ya hice antes y me ahorro bastante tiempo? Porque es discontinuo esencial porque no cumple, o sea, porque el límite vale infinito, yo ya lo calculé arriba. Y en x igual a menos 2, ¿existe f de menos 2? Subimos acá. Resulta que f de menos 2 está acá. Habría que cargarlo acá, pero no va a tener imagen, entonces no existe. Y el límite cuando x tiende a menos 2 de la función también da infinito, por lo tanto también es discontinua esencial en x igual a menos 2. Profe, ¿por qué dijo que menos 2 no existe? Porque si vos mirás acá arriba, en tu función original, para 2 vale 2. Y todos los otros valores, incluido acá adentro, está el x igual a menos 2, ¿no es cierto? Porque son todos los que no son 2. Sí, sí. Y este está en este tramo. Y en este tramo, si vos cargas este valor acá adentro, no tiene imagen, se anula el denominador. Ah, sí, sí. Sí, ahora sí entendí, profe. Bien. ¿Qué más me puede pedir acá? Bueno, ya hicimos un análisis de todo eso. Lo que me puede pedir ahora es que verifique o que calculemos los posibles extremos. ¿Bien? Entonces me voy acá y hago la derivada primera de esa función. Vamos para arriba. La derivada primera de esto sería, voy a copiar para no... Acá, para no perdérmela. Yo quiero derivar eso, entonces la derivada va a ser 4x, porque es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el denominador al cuadrado. Acá es donde uno se tendría que poder simplificar algo para que la cosa no sea tan larga. F' en x. Y como yo no puedo cancelar ni sacar un factor común acá que me sirva, vamos a tener que hacer una distributiva acá. Me va a quedar 4x cubo menos 16x menos. Hago este con este, me quedan 4x cubo menos 2x. O sea, hice distributiva acá y acá. Y vamos con este, así. Este se cancela con este. No siempre pasa eso, pero bueno, en este caso pasa. Y me queda menos 18x sobre x cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Qué necesito de acá? ¿Igualar a quién? A 0, para ver si hay valores críticos. ¿Y ahora? ¿Quién puede ser un valor crítico acá? Igualo el Cero. numerador, El 0. 0. Igualo el numerador a 0 y me dice que el único valor crítico es 0. El único valor crítico es 0. Pero ojo que cuando yo divida el dominio, para empezar a pensar un poquito en los intervalos, yo voy a considerar el 0 como uno de los puntos críticos, pero también tengo que considerar las asíntotas, que dijimos que estaban en menos 2 y en 2.
¿Por qué? Porque puede cambiar acá el crecimiento y decrecimiento, y entonces tendré que analizar en todos estos intervalos. Miren, el denominador es siempre positivo. Esto es muy importante, porque me va a ahorrar un poquito ahora. Cuando yo haga f' de menos 3, por ejemplo, o f' de menos 1, para este intervalo y para este voy a hacer f' de 1, y para este voy a hacer f' de 3. Bueno, el signo va a estar bastante fácil de sacar. ¿Sí o no? Porque si yo pongo un negativo acá, ¿qué va a pasar? Positivo. Positivo. Y si pongo otro negativo, acá Positivo. arriba pongo un negativo positivo, ¿sí? Y si Neg- pongo un positivo, Negativo y negativo. negativo y negativo. Con esto, ¿qué puedo hacer yo? Me van a salir de acá los intervalos, ¿sí? Voy a tener intervalos de crecimiento, van a ir de menos infinito hasta menos 2, unión de menos 2 hasta 0. Y los de decrecimiento van a ir donde sea negativa la primera derivada, o sea, de 0 hasta 2, unión de 2 a más infinito. Y si cambió de creciente a decreciente, ¿qué pasa en el 0? Hay extremo. Sí, en x igual a 0 hay extremo. ¿Por qué? Porque cambia. Pasa de ser, por el criterio de la primera derivada, pasa de ser decreciente, pasa de ser creciente a decreciente. Entonces, ¿qué hay? Si viene creciendo y después decrece, ¿qué tengo acá? Máximo. Máximo. Tengo un máximo, ¿sí? Eso es por el criterio de la primera derivada. Igual yo podría hacer la segunda derivada, la vamos a tener que hacer después, pero bueno, va a ser un poquito más larga la expresión. Acá yo ya podría justificar, ¿eh? Por el criterio de la primera derivada, yo puedo decir que si es creciente hasta acá y después decreciente, en x igual a 0 hay un máximo relativo. Por el criterio de la primera derivada. Luego podríamos usar el criterio de la segunda para corroborar esto. ¿Qué otra cosa me pueden pedir? Me puede pedir que haga la derivada segunda para poder encontrar la concavidad. Entonces vamos a tratar de hacer la derivada segunda. ¿Se acuerdan que la derivada primera era menos 18 sobre cuánto? Sobre Profe, x me cuadrado. preguntan en el chat por qué el punto crítico era 0. Ah, bien. Vamos a subir acá. Para encontrar los puntos críticos, hay que hacer esto. Hay que igualar la primera derivada a 0. Y yo preguntaría, ¿para qué valores de x esto se hace 0? Entonces, solo hay que igualar el numerador con 0, porque el denominador no me interesa en esta ecuación. Lo de arriba tiene que ser 0 para que una fracción sea 0. Entonces yo planteo la ecuación y despejo. Ojo que a veces las ecuaciones me pueden dar 3 soluciones, 4, no sé, depende. En este caso me dio una sola solución. ¿Bien? Quiere decir que hay un solo punto crítico. ¿Se respondió la pregunta? Sí, Bien. profe. Bueno, esta es la primera derivada. Vamos con la segunda. Todo esto que estamos haciendo es para practicar derivación. Esto yo lo podría pensar como A sobre U. Entonces, acá estaría bueno pensarlo así. En vez de pensarlo como cociente, quizás lo puedo pensar así. Profe, ¿no era menos 18x? Ah, entonces sí. Gracias por hacerme ver porque
Entonces no vamos a poder hacer esto que yo planteé. Porque ahora sí es un cociente de dos fracciones, o sea, de dos funciones, u sobre b. Bueno, derivamos el primero, menos 18, por x cuadrado menos 4 al cuadrado, menos esto sin derivar, que ya si quieren le cambiamos el signo, y luego derivamos esto. Acá sería bueno ya si uno necesita más pasos, lo hace, pero yo podría ir derivando esto ya, o sea, bajo el 2 multiplicando, dejo esto sin derivar y le resto 1 al exponente, o sea que me va a quedar a la 1, y termino derivándolo de adentro. ¿Se acuerdan de eso? Y esto todo sobre esto que ya estaba. Al cuadrado, ¿sí? O sea que me va a quedar a la cuarta cuando yo haga esto. Bien, acá generalmente, en este tipo de funciones, vamos a sacar factor común, esto, porque este se repite acá y acá. Y si se repite un número, también podemos aprovechar y sacar este, por ejemplo, como factor común. Entonces me va a quedar el factor común 18 por x cuadrado menos 4 por, y acá van los factores no comunes. Este menos no lo saqué afuera, o sea que tiene que aparecer acá adentro. Este, como tiene exponente 2 y este tiene exponente 1, cuando yo divida este con este, va a entrar 1 acá. Luego vamos con más, y los no repetidos son 2x y 2x, o sea, 4x cuadrado. Esos son los factores no repetidos. Y acá abajo, vieron que acá me queda la 4. Así me queda a la 4. Yo voy a poder cancelar este completo con este y me van a quedar 3 abajo. ¿Vamos hasta ahí? Todo esto, ¿para qué hacemos? Y porque ahora vamos a querer anularlo de arriba y no va a ser, tenemos que cancelar todo lo que podemos. Vamos a hacer esta cuenta. Esto me queda menos x cuadrado más 4 más 4x cuadrado. Y abajo me queda Profe, el x cuadrado de adentro de los corchetes no se puede simplificar, ¿no? este con este. Eh, sí, el x cuadrado que está en el numerador con el denominador, el x Ah, cuadrado no, menos. no, porque tenés una suma acá. Este con este no podés. Este sí, porque Ah, acá tenés un producto. Pero esto que está metido dentro de una suma no la podés separar. O la podés separar, pero te van a quedar dos fracciones otra vez. No podés cancelar así. bueno, profe. Bien. Acá ¿qué tenemos? Entre estos dos, lo que sí puedo hacer es juntar estos dos y me van a quedar 3x cuadrado más 4. Esto sí puedo hacer. Porque este con este se juntan y me quedó el 4. Y abajo me queda x cuadrado menos 4 al cubo. Bueno, de acá, si yo quiero igualar esto a 0, ¿qué tengo que igualar a 0? Si yo quiero saber qué valor me anula la segunda derivada. El numerador. Claro, solo el numerador. Me armo una especie de ecuación y con esa ecuación despejo x. O sea, como este está multiplicando, pasa dividiendo y se me anula, obvio. Y me interesa saber quién me anula el paréntesis, porque este no se va a anular nunca. Este sí se puede anular. Y para eso yo lo que puedo hacer, como esto da 0, este lo paso restando, perdón, menos 4. Este lo paso dividiendo y luego paso esto como raíz. Pero ¿qué pasa ahora? Números complejos. No, muy bien. No hay valores que anulen, ¿sí? Que anulen f doble prima. O sea que no va a haber punto de inflexión.
Porque la condición necesaria es que se anule la segunda derivada, ¿sí? Necesaria pero no suficiente, pero ya no la cumple, o sea, no va a haber punto de inflexión, lo que sí puede haber es cambio de concavidad, eso sí puede haber en las asíntotas. Y eso sería lo último que vamos a analizar. Entonces, vamos a insertar, salto de página, y vemos. Ahí. Vamos a separar el dominio. Ya que no hay punto de inflexión, vamos a separar el dominio otra vez en las asíntotas. Y vamos a trabajar con la expresión de la derivada segunda en un punto anterior, en un punto intermedio y en un punto posterior, digamos. O sea, para ver cómo son acá, acá y acá. Para eso necesitamos una buena expresión de la derivada segunda, que es, esta está bastante buena. Ya viene trabajada, quiero decirlo. ¿Sí? Esta expresión. Y ya hay algunas cosas que podemos saber del signo, ¿no? ¿Qué podemos ver acá del signo? El denominador va a ser negativo cuando le demos un negativo. Por el al cubo Que Va a siempre cambiar va a su ser signo. positivo. va a Puede cambiar. cambiar su signo. Este es el que me interesa que veamos. A ver. Espera. Ahí. ¿Qué va a pasar en el numerador? Esto es positivo siempre. ¿Y esto? Siempre es positivo, ¿no? Porque acá cualquiera que yo ponga me da positivo, más 4 siempre da positivo. O sea que va a depender directamente de lo que pasa acá abajo. Porque en el numerador me da siempre positivo. Si abajo es negativo, da negativo. O sea, vamos a tener que controlar un poco el resultado. Vamos en menos 3. Si yo pongo menos 3 acá abajo, acá arriba no me importa porque da siempre positivo. Si yo pongo acá abajo menos 3, se vuelve positivo esto. Y me da 9, menos 4, 5. O sea que este da positivo. Acá, si pongo 0, Negativo. negativo. Porque 0 menos 4 te da menos 4, menos 4 al cubo, esto da negativo. Y acá da positivo otra vez. O sea que acá es cóncava positiva, acá es cóncava negativa, y acá es cóncava positiva. Entonces, mis intervalos de concavidad son de menos infinito hasta menos 2, unión de 2 en adelante, va a ser cóncava como. O sea, uniendo este con este, ¿qué tipo de concavidad va a ser? Positiva. Positiva. Miren que yo no tomé estos valores como extremos, ¿eh? Yo tomo estos como extremos. Ahora, yo reemplazo no en el extremo, reemplazo en un punto interior al intervalo. Les digo porque alguna vez alguno toma este valor acá. No, hay que tomar los valores estos. Bien, y lo que sobra, si no es concavidad positiva, tiene que ser concavidad negativa. Esto que está acá, que va desde menos 2 hasta 2, es cóncava negativa. ¿Bien? Bueno, con todos esos datos, uno tendría que poder esbozar una gráfica, sabiendo que hay asíntota por acá, en el 2, sabiendo que hay otra asíntota en el menos 2. Por otro lado, sabemos que hay extremo en 0, ¿se acuerdan? Hoy ya dijimos que había un extremo que se llamaba máximo en 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé que en x igual a 0 hay un máximo.
pero no sé su altura, no sé a dónde ubicarlo, porque está por acá, pero no sé dónde. Entonces, ¿dónde tengo que reemplazar para saber eso? Profe, también sabíamos que teníamos asíntota horizontal en 2. Ah, buenísimo. Ese es un dato importante porque esto ya me va dando una idea del esquemita que se me va a armar. Ven que me quedan como varios semiplanos, digamos. Acá, 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 acá y acá. La gráfica no va a estar en dos semiplanos. No puede estar acá y acá, por ejemplo, o acá y acá, porque no va a cumplir con la unicidad. Otra cosa, en cero dijimos que hay máximo, entonces me voy, busco la función Menos un original. cuarto. ¿Eh? Menos un cuarto. Ahí está. Bien, gracias. Menos un cuarto. Quiere decir que el menos un cuarto, si este es 2, va a andar por acá. Este puntito va a ser, el cero está acá. Este puntito va a ser un máximo. Y luego estas son asíntotas. Si este es máximo y por la concavidad no me queda otra que sea algo así, porque yo sabía que la concavidad acá es negativa. Y la concavidad positiva, a ver, tratemos de pensarlo. ¿Les parece que va a ir acá o acá? Si es cóncava positiva, ¿va a ir acá o acá? En el segundo cuadrante. ¿Qué sería acá o El de acá? arriba, profe. Sí, así En el es. de arriba, en el de arriba. Claro, porque acá es cóncava positiva. Acá abajo no hay chance de que sea cóncava positiva, no hay manera. Porque o es así o es así, y o sea, no se condice con la idea de asíntota. Entonces ya esto descartado. No va a ser ni este ni el otro. ¿Sí? Se tilda un poquito. Ahí volví. Vamos a borrar esto. Ahí va. Este no va y este tampoco. Y del otro lado, ¿qué les parece? Tiene que ser cóncava positiva también. En el cuarto y en el primer cuadrante. ¿Así? No, ese es únicamente el primer cuadrante. O sea, acá tendría que estar. Exacto. Ojo que tiene que ser cóncava positiva, ¿eh? Acordate. A ver. O yo me estoy equivocando. Espera. Eh, Vamos a subir un poquito. La concavidad positiva va hasta -2 y de 2 en adelante. Si vos querés poner concavidad positiva acá, tiene que ser así. Y te va a chocar con el tema de la asíntota horizontal. O sea, Tiene razón, profe. Tiene razón, me he equivocado. tendría que ir acá. ¿Cuál es otra manera de darse cuenta? Darle un par de valores, o sea, no está prohibido trabajar con una tabla de valores. Ustedes le dan valores en la tablita y más si tienen una calculadora y van a tener una buena idea de qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, con eso van a evitar por ahí, por ejemplo, no, se van a dar cuenta que el gráfico no va por este lado. Bien, esa sería la gráfica, el esquemita. Les quiero mostrar si les queda un tiempito y quieren algún problema de optimización y después, bueno, atiendo las consultas. Problema de optimización, por ejemplo, esperen. Este problemita esperen que están muy tildados. Estos problemas de optimización
uno tiene que empezar, por ejemplo, haciendo una esquemita, si es geométrico el problema, como por ejemplo este que me habla de una caja sin tapa, con una lámina rectangular que tiene 16 por 24, o sea, tiene 16 de largo y 24 de ancho, pónganse. Y en la esquina se le recorta unos cuadraditos así. Se le recorta en cada esquina un cuadradito del lado X. ¿Sí? X, 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 X. Acá también. Y acá también. Este es un clásico, digamos, este problema. Algunos seguramente lo vio. No tiene mucha más variante que esto. A veces cambia el lado nomás, pero... Lo que hay que armar acá, cuando uno recorta este borde, o sea, si yo recortara el bordecito este, me quedaría algo así. Si yo recorto ese borde, me queda así, así, así y así. Y si yo pliego esto para adentro, me queda una cajita así, así y así. La longitud de esto, ¿cuál sería? Este lado, por ejemplo. Yo plegué este para arriba, o sea que esa puede ser 24 y la profundidad podría ser 16 y la altura X. ¿Sí? No, no miren la escala porque no está hecho a escala. El volumen de esta figura va a ser, esto no es 24, perdón. Esto no vale 24 este segmento de acá hasta acá. ¿Cuánto vale? 24 menos X. Menos Menos ¿cuántas 2X. veces? Menos Ahí está. 2X. Perdón, ahí está. 24 menos 2X. Y lo mismo pasa acá. 16 también. Sí, ese lado es 16 menos 2X. Entonces, la fórmula de volumen, que es ancho por largo por alto, tiene esta forma. Esta es la fórmula del volumen. Y si yo quiero maximizar el volumen, bueno, habrá que derivar esto e igualarlo a cero. Igualarlo a cero. ¿Sí? Esto me va a quedar una función cúbica, porque es volumen, y luego, cuando yo derive, me va a quedar una función cuadrática. Cuando yo derive una función cúbica, me queda una función cuadrática. La función cuadrática va a tener dos raíces, y de esas dos raíces, yo tengo que tomar las dos y ver cuál de las dos tiene sentido, porque, ojo que acá el dominio no son todos los X, porque como yo estoy recortando un pedacito de segmento, o sea, un pedazo de algo más grande, primero que no puede ser 24, ¿no es cierto? O sea, el recorte no puede valer 24. Tampoco puede ser negativo porque X es una longitud que estoy recortando. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Tampoco podría ser 12, ¿no? Tampoco podría ser 12 porque 12 es la mitad, ¿sí? Y tampoco si miro a este lado, como el recorte es el mismo, tampoco puede ser 8. O sea que el dominio finalmente va de 0 hasta 8, ¿no? ¿Por qué? Y porque 8 es la mitad de este lado completo. Y el recorte no podría valer 8. Tiene que ser menos que 8. ¿Sí? Y mayor que 0. Bueno, entonces, esto está bueno porque cuando uno hace la derivada, como es una cuadrática, le va a dar dos soluciones. Pero una de las soluciones está fuera del dominio. Una de las soluciones me da quizás negativo o me da fuera del dominio, entonces yo la descarto y me quedo con la otra. ¿Sí? Bien, les quiero mostrar otro porque si no, si tengo que hacer una por una de estas, se va a complicar la cosa. Les voy a tratar de mostrar así un pantallazo de otras veces. Esos son parecidos a lo que hicimos del círculo, profe. Eso, No. la del círculo son de diferencial, ¿sí? Son muy parecidas, solo que en diferencial se calcula error aproximado, digamos, una aproximación de la función, y acá maximizás una función o minimizás. Pero es parecido. Miren este de la lata, a ver. La lata cilíndrica, o sea, supongamos que nosotros tenemos una lata cilíndrica
Bien. De 1 litro de capacidad y yo quiero utilizar el mínimo de metal. O sea, el mínimo metal y el volumen o la capacidad es igual a 1 litro, que son 1000 centímetros cúbicos. Vamos a agilizar un poco porque vamos a medir en centímetros. Nosotros para definir un cilindro necesitamos conocer el radio, ¿verdad? Que es el que está acá. O el diámetro. Pero vamos a trabajar con el radio. Yo quiero el mínimo metal. ¿Qué quiere decir? Una lata tiene una tapa arriba, una tapa abajo y tiene el lateral. ¿Sí? Si yo rompo esta lata, voy a obtener algo así. Esto sería la cara lateral y luego voy a tener un círculo para la tapa y un círculo para la base. ¿Sí? Quizás lo vieron en este problemita. Un círculo para la tapa, un círculo para la base. La cantidad de metal es el área. Área 1 más área 2 más área 3. Yo tengo que saber qué quiero minimizar. Yo quiero minimizar área. No me lo dice el problema, pero yo sé que si estoy contando lata, estoy contando el desplegado, digamos, el metal desplegado. Bueno, la pregunta es, ¿qué fórmulas tiene cada cosa de esta? O sea, A1, la base. ¿Cómo sería la fórmula de la base? 2pi por radio al cuadrado. No, pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula de área de un círculo. 2pi por radio es perímetro. No confundan las dos cosas. Este es perímetro y el área es pi por radio al cuadrado. ¿Bien? Entonces, va a ser pi por radio al cuadrado 2 veces. ¿Por qué? Y porque tengo la tapa y la base. ¿Bien? Creo que decía con tapa o decía con tapa, dice entre paréntesis. Bueno, y si es sin tapa, saco una de las dos. Más, ahora viene lo importante. ¿Cómo yo puedo desplegar esto? ¿Cómo puedo sacar el área del lateral de ese cilindro? 2pi por radio también sería. Sí, 2pi por radio, ¿qué te saca? Te saca este borde. Y la Ese borde te altura. lo saca. ¿Eh? Por la altura Muy también. bien. 2pi por radio por la altura h, que sería esta medida. Este área 2pi por radio por h, o sea, base por altura sería 2pi por radio por h. Esperen un poquito. Dos pi por radio por altura. Por altura. Miren, si yo quiero derivar esto, me encuentro con que una variable es radio y la otra es altura. La pregunta es, si yo no conozco el radio ni la altura, ¿cómo puedo hacer para derivar? Si yo no puedo derivar si tengo dos variables, al menos hasta ahora lo que vimos en análisis 1. Entonces, acá tenemos que usar lo que se llama el dato. La función dato, si en algún momento me dijo esto, es porque casi seguro que lo tengo que usar, ¿sí? Cuando hablo de capacidad, hablo de volumen. Eso sí ya se sabe, que su volumen está fijo. El volumen de un cilindro, ¿cómo se saca? Se saca el Pi por volumen de radio un al cilindro. cuadrado por h. Muy bien. Tengo que hacer el área de la base por la altura. Entonces vamos por acá. Sería pi o pi por radio al cuadrado por altura. Y eso tiene que dar 1000 centímetros cúbicos. Bueno, ¿para qué me sirve el dato? Justamente del dato yo lo que voy a hacer es despejar una función, una en función de la otra. ¿Sí? Esto es súper importante en este tipo de problemas. Tengo que hacer un despeje de una en función de la otra. En función de la otra. ¿Sí?
Este paso no, en el problema anterior no existía, porque es otro tipo de problema, pero en la mayoría de lo de optimización, en el dato, yo lo uso solamente para hacer un despeje. Y luego lo reemplazo en la función a optimizar, que sería esto. ¿Se entiende esa idea? A ver, Sí, profe. Sí, sí, se entiende. vamos a ver si podemos insertar una página en blanco. Y yo les voy a mostrar. Vamos a despejar de acá arriba una en función de la otra. Entonces, vamos por acá. Vamos a decir que h es igual a 1000 dividido pi por radio al cuadrado. Esto lo saqué del dato. ¿Y del dato dónde reemplazo? En la función a optimizar, que es la función área. ¿Para qué? Y para que me quede todo expresado en función de una sola variable y que pueda derivar. Entonces sería 2pi por radio al cuadrado más. Estamos en la función área, ¿verdad? Que estaba acá. 2pi por radio por h. Sería 2pi por radio por h, pero h es esto. Es 1000 dividido pi por radio al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es cancelar todo lo que podamos. Por ejemplo, estos dos se van con esto. Y me queda que mi función a optimizar es 2pi por radio al cuadrado más 2000 sobre radio. Esta es la función que yo quiero optimizar. Luego hacemos la derivada primera. El 2 baja multiplicando, me queda 4pi radio. La derivada de esto da menos 2000 sobre radio cuadrado. Porque esto yo lo puedo pensar como a sobre u. O sea, este lo puedo pasar acá arriba a la menos 1. Bueno, me termina dando esto. Y esto lo tengo que igualar a 0. ¿Bien? De acá, ¿qué tendríamos que despejar? R. Para despejar R de acá, yo no puedo despejarlo acá porque están como uno en el numerador y denominador. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar cruzado, 4pi radio cubo, porque este pasa multiplicando, y dejarlo así. O sea, estoy haciendo una suma de fracciones, ¿sí? Como que el común denominador sea este, lo divido y lo multiplico, y acá queda como está. Esto tiene que dar 0, y entonces, ya hablamos varias veces que en una fracción, para que dé 0, ¿qué tiene que pasar? El numerador debe ser 0. Eso, así. Esto debe dar 0, y de acá despejo R. Resulta que este pasa al otro lado 2000, el 4pi pasa dividiendo, y el cubo pasa como raíz cúbica. Y ese es el valor del radio que minimiza la cantidad de lata. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se demuestra que es un mínimo? Tenemos dos opciones. O derivamos otra vez esto por criterio de la segunda derivada, o yo diría que hagamos por el criterio de la primera derivada. Para no tener que derivar de vuelta, hacemos A' en un punto anterior y A' en un punto posterior a este, que no sé cuánto valdrá en decimales, pero ¿se entiende, no? Entonces, me ahorro el tema de tener que derivar otra vez y ocupo el criterio de la primer derivada. ¿Sí? ¿Puedes repetir eso último, profe? Sí, este punto crítico, ¿verdad? Eso sí, ¿por qué es punto crítico? Porque anuló la primer derivada. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ese valor vos lo vas a tomar como valor crítico. O sea, acá no es ni positivo ni negativo la derivada, vale 0. La pregunta Ujú. es, antes, ¿cuánto vale la derivada y cuánto vale después la derivada?
¿sí? Ok, Y en base a eso te das cuenta si es mínimo o máximo. entiendo. Bien, Gracias. uno más nomás le muestro de optimización, que es un clásico. Por ejemplo, si yo tengo, a ver si hay en el práctico. Eh, este es un clásico también, el del jardinero y la valla y qué sé yo. Ahí. Este es muy común en distintas variantes, pero suele aparecer. Esperen, ya vamos. Vamos acá. Dice, un jardinero dispone de 160 metros de alambre que va a utilizar para cercar una zona rectangular dividida en 3 partes, ¿sí? Así como muestra el dibujo. Y dice, ¿qué dimensiones debe tener la zona para que el área sea el mayor posible? Entonces, yo tengo dos cosas siempre en este tipo de problemas. Un dato y una función a optimizar. ¿Cuál es la función a optimizar según lo que me dice el enunciado? La función de área. Bien, el área. ¿Cómo es la función área de esta región que está acá? X de base por, 4i podría ser. no por y de altura nomás, porque es base por altura la fórmula de área. Ah, sí, sí, profe. Sí. ¿Bien? No afecta en nada estas subdivisiones acá, porque es 4 por y. Perdón, X por y. Ahora bien, el perímetro sí incluye todo, porque el perímetro es todo lo que yo tuve que ocupar de alambre. O sea, ¿cuánto ocupé de alambre yo? 3x más 4y. Eh, ¿Cuántas X ocupaste? Una X acá y otra abajo. 2X, ¿no? Ah, ok. Más 4 veces Y. Bien. Yo les había dicho que el dato sirve para qué. Ah, algo me falta acá. ¿Cuánto vale esto? Todo eso 160 vale metros. 160. Eso. ¿Y para qué se usa el dato? Poner Para despegar. una... Para despejar. O sea, 2X igual a 160 menos 4Y. Paso el 2 dividiendo, me queda 80 menos 2Y. Y este dato, o esto, lo ocupo acá adentro. No importa cuál despeje, ¿eh? Porque finalmente yo puedo hacer la derivada siempre y cuando me quede todo expresado en función a una sola variable. Entonces reemplazo esto acá, me queda 80 menos 2 por y. Y esto es una función, 80y, si lo quiero ver así, menos 2y cuadrado. Esto está fácil de derivar todo, porque yo derivo igual a 0, ¿sí? O sea, hago área derivado, que me daría 80 menos 4y, implica que y tiene que valer, tengo que igualar a 0. Bueno, de ahí ya más o menos se ve cuánto vale y o no. 20. Sí, y tiene que valer 20. Y de ahí puedo sacar el valor de x. Porque si y vale 20, lo reemplazo acá arriba, x tiene que valer, yo sé que x es 80 menos 2 por y, o sea que x vale 40, perdón. Y ahí saqué ya las dimensiones del terreno. Ese por ahí tiene variantes. Hay una variante que le pone, solo toma 3 lados, pone x, x, y distribuye el alambre acá, acá y acá, porque esto puede ser un río,
puede ser un terreno, ¿sí? Bueno, es muy parecido a esto. Hay otro que es el más clásico, que es así nada más. Toma XY y te pide el área máxima de esto y te dice que el perímetro vale tanto. Después podría haber alguno de que yo tome por ejemplo, un cubo, así. El cubo tiene la dimensión X, X, todas valen X. Y bueno, de alguna manera que me pida, que me dé el área y que me pida maximizar el volumen, o al revés, que me dé el volumen y que me pida eh, minimizar el área, en fin. Podría ser también un modelo así. Y bueno, creo que esas son las variantes. Este también es muy parecido al del hilo metálico, fíjense, hilo metálico, y te muestra cómo sería. La suma de las áreas de los tres cuadrados sea mínima. Acá ya me está mostrando cómo son los cuadraditos. O sea que la suma de este más este me tendría que dar mínima. Pero ¿qué pasa? Tengo tres letras. Estamos en un problema porque tenemos tres letras, pero acá es donde uno tiene que leer y notar ciertas cosas. Por ejemplo, dice, uno de ellos tiene la longitud del doble del otro, o sea, este es el doble del otro. Miren cómo ya ahí eh, estoy trabajando con una sola letra. Y Z, bueno, Z no, sería como que uno es el doble del otro y Z, no me dice nada de Z, pero uno de ellos tiene la longitud doble de otro y tal que al construir la suma de las áreas de los tres cuadrados sea mínima. O sea, yo tendría que hacer la suma de este área más este área más este área, pero ya ahí no lo voy a trabajar como Y, lo voy a trabajar como 2X, porque es el doble de X. Y me quedan dos letras nada más, ¿sí? Y a partir de ahí yo puedo despejar, porque si yo digo, bueno, eh, si yo quiero sacar el perímetro, ¿cómo sería la fórmula de perímetro? Sería el largo de X, hasta acá, X. Más este largo, ¿cuánto sería? 2X. Claro, ven como ahí me ahorré una letra. Y el largo de acá hasta acá sería Z, y eso yo sé que vale 140 metros. ¿Esto es lo que yo quiero minimizar o es el dato? Eso es dato. Dato. Y eso lo tendré que reemplazar en la función área. La función área es base por altura, más base por altura, siempre trabajando ahora con esto, más base por altura. Y ahí vamos a despejar Z y lo reemplazamos en el otro. ¿Sí? Ese les dejo para que practiquen después. ¿Qué les quería mostrar para cerrar nada más? Más o menos un esquemita de un parcial que fue alguna vez el año pasado, creo. Y después lo escucho si alguien tiene alguna duda. Esperen. Eh, No sé si ven bien ahí. Este era como un modelito de un parcial o algo así que me habían pedido. Estos son del año pasado. Por ejemplo, da una curva, ¿ven? Y después me pide ecuaciones de las rectas tangentes que sean perpendiculares a esta recta. Entonces, si me pide recta tangente, estamos hablando de que tenemos que derivar
o sea, la primer derivada me va a dar la pendiente. ¿Se acuerdan de ese dato? Y a veces yo le doy el punto o a veces le doy la pendiente. En este caso yo le estoy dando la pendiente y les voy a pedir que saquen el punto. Pero siempre acuérdense que van a tener que derivar sí o sí en este tipo de ejercicio. En algún momento hay que derivar. La diferencia es que a veces derivo y reemplazo o a veces derivo, igualo y despejo. Depende de qué es lo que yo les pasé. ¿Sí? Profe, ¿Qué les la mando? pendiente en ese caso sería 2. Ah, bueno, claro. Tiene que ser perpendicular a esta recta. Entonces, esto está un poquito más rebuscado porque acá habría que despejar y de acá. ¿Sí? Primero, para ver cuál es la pendiente de esto, tendríamos que despejar y, o sea, tendríamos que pasar este sumando y el 2 que está acá lo tendríamos que pasar dividiendo. Así. Y acá me va a quedar un cuarto. ¿Sí? Eso sería el despeje de acá nomás. Y me está pidiendo que sea perpendicular a esta recta. O sea que la pendiente, ¿cuánto tendría que valer en realidad? Para que sea paralela, un cuarto. Y para que sea perpendicular, 4. ¿4? menos 4. O sea que acá lo que yo tengo que hacer es la derivada primera igualarla a menos 4. Y una vez que yo despeje x de acá, porque esto me va a quedar algo así, la derivada primera va a ser 3x cuadrado más 4x menos 3. Esta es la derivada. Me da todas las pendientes posibles, pero yo de todas las pendientes yo quiero quedarme solo con la que dé menos 4. ¿Sí? O las, porque a veces son más. Bueno, esto me queda una ecuación cuadrática que yo tendría que resolver. ¿Sí? El punto 2 me pide derivar esto. Acuérdense que estas derivadas son del tipo u a la b, porque lo de abajo es función y lo de arriba es función. Eso se llama derivada logarítmica. Lo hemos dado en clase. La derivada logarítmica yo le enseñé de dos maneras. Una es aplicando logaritmo y la otra es ocupando una formulita, ¿sí? Que era una bastante larga porque yo no me la sé de memoria, pero termina en u a la b. Eso sí me acuerdo. Y acá hay una sub. Después, esto, la parte intermedia, digamos, hay que deducirla o bien saberla, ¿sí? Yo una vez que hago una vez me acuerdo, pero si no así de memoria, no me la acuerdo. Otra opción, miren, otro punto podría ser algo así. Me da una función, me pide puntos críticos, punto de inflexión, graficarla. ¿Eh? No nos vamos a poner a hacer esta porque ya hicimos un montón de esto, pero ese sería otro punto. Y un último punto podría ser un problemita, tanto de optimización como de diferencial. Depende de Profe, la diferencial, ¿Sí? profe. O uno o el otro. ¿Qué me preguntaste diferencial? eh, no, yo quería preguntarle algo del punto 3. Ah, del 3 sí. ¿Qué me preguntaste? Cuando nos piden puntos críticos con máximo y Sí, mínimo, por ejemplo, era igualar la primera derivada a cero. sí, sí. Y cuando nos pedían los puntos críticos de concavidad, ¿sería la segunda derivada a cero o cómo Segunda era? derivada. Sí, señor. Ah, bien. Y Acá, si, sí. y si en ese punto de la derivada hay una asíntota, ¿ponemos como que no hay o cómo? Vos vas a hacer así, mira. Punto crítico, la primer derivada se te tiene que anular. Pero ¿qué pasa? Si hay asíntota, no se te va a anular la primera derivada, no va a existir directamente la primera derivada. ¿Sí? Sí. O sea que los únicos puntos donde puede haber extremo es en estos casos donde se anula la primera derivada o donde hay un punto, por ejemplo, cuspidal así, que es cuando la derivada no existe. Pero no existe no de cualquier manera, sino que no existe porque hay un cambio de derivadas laterales, por decirlo así.
¿sí? Este es un caso muy especial que aparece a veces nomás cuando la función es por tramo o cuando la función es valor absoluto. Por ejemplo, si hago el valor absoluto de x cubo, pasa esto. Sí, Rebota, entiendo. y ahí donde rebota es un punto cuspidal, no es derivable. ¿Y los puntos de inflexión? Bueno, los puntos de inflexión son esos puntos, ¿te acordás? Donde la concavidad cambiaba. Por ejemplo, Sí. acá cambia de negativo a positivo. ¿Qué pasa en los puntos de inflexión? Seguro, sí o sí se tiene que anular la segunda derivada, pero sí o sí. Y después vemos, si se anula puede que no sea, pero sí o sí se tiene que anular. Entonces ahí sería hacer la segunda derivada de la función e igualarla a Igual, cero. igualás a cero, despejás y ahí te armás este esquemita, ¿te acordás? El esquemita que armamos para Sí. controlar la concavidad. Acá pones Eh, los... Sí, sí, pasa que le pregunto porque hoy estábamos estudiando con unos compañeros y nos sí. encontramos con una función que al intentar hacer eso de igualar a cero, nos quedaba una cosa rara que era 2 igual a cero, porque Ah, era buenísimo. un cociente, Sí, entonces se anulaba todo el otro lado y nos quedaba así y no sabíamos qué significaba. bien. Esto significa absurdo, se llama. Si pasa esto, quiere decir que ningún valor te lo anula. Te doy un ejemplo fácil. Menos 18 x cuadrado más 3, ponele, igual a cero. Cuando vos hagas esto, resulta que vos vas a pasar este multiplicando a este lado y te va a quedar que menos 18 es igual a cero, lo cual es un absurdo y significa que ningún valor de x te anula esto. O sea que no va a haber punto de inflexión. Y si al ¿Se entiende? calcular, sí, y si al calcular el valor en los intervalos, digamos, Sí. nos da uno un lado negativo y el otro positivo con este absurdo, ¿qué argumentamos en ese caso? ¿Así? O sea, después que nos dio el absurdo de 2 igual a cero, Sí, lo que hicimos fue reemplazar por valores cercanos a los puntos críticos que habíamos encontrado, que era el máximo y el mínimo. Y sí. entonces de un lado nos dio negativo y del otro nos dio positivo de vuelta. Cuando Ah, pasa eso, lo que puede pasar acá es que había una asíntota, eso justamente. porque por eso ya en los otros ejercicios, si 2, por ejemplo, es una asíntota, puede ser que de un lado sea cóncava positiva y en el otro negativa, pero acá no hay punto de inflexión, porque ni siquiera está definida la función, ¿me entendés? Ah, ahí Eh, está. o sea, que haya cambio de concavidad no implica que haya punto de inflexión. Esa sería la respuesta. Ah, ahí está. Eso era. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, por último les decía que puede entrar un problema de optimización o un problema diferencial. Les recuerdo algún problema diferencial. Supónganse que tengo un disco con un determinado radio y se comete un error, por ejemplo, al medir el radio del disco, o se dilata por el calor, en fin, cambia el radio. Supónganse que cambia en 0,3 milímetros, no sé, y el radio mide 30 milímetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al cambiar esto va a provocar un cambio en el área. O sea, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero al cambiar este, va a provocar un cambio en el área, que se llama diferencial de área. ¿Se acuerdan de eso? El diferencial de área es lo que cambió por culpa de este. O sea, por culpa de una modificación, un diferencial de radio, o por un cambio en el radio, provoca un cambio en el área, obvio. Se vuelve o más grande o más chica. Bueno, para sacar eso que el error que se cometió acá, lo que hacemos de manera aproximada es, hacemos la derivada del área y lo multiplicamos por ¿quién? ¿Por el diferencial? Por el diferencial de radio. Muy bien. Bueno, estas son fáciles porque la derivada de área es bastante fácil. Área prima es igual a 2 por pi por radio. Y esto calculo en el punto 30. O sea, esto yo tendría que hacer para sacar el diferencial de área, tendría que hacer 2 pi por radio, pero donde dice valor de radio, tengo que poner el radio real, el radio medido sin error,
que es 30, y luego multiplico por el diferencial de radio, que es lo que el error cometido en la medición del radio, que sería 0,3. Esto me da tanto, ¿sí? Y ese es el error o la variación, pero bueno, si el enunciado dice error, es el error en el área, en la medición de área, bien. Aproximado le pondríamos acá porque es un error aproximado en la medición de área. ¿Estamos? Si me pide el error porcentual, ese sería como el error absoluto, pero es aproximado. Si me pide el error porcentual, lo que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Dividimos este diferencial de área, que sería el error cometido, dividido el área real, o el área esperada, o el área, ¿sí? Y lo multiplicamos al resultado por 100. Quiere decir que yo tomo este número, lo divido por el área real, que lo tendré que calcular aparte, el área de esto, lo tendré que calcular cuánto vale el área real, y si yo hago el cociente del error dividido esto, lo estoy poniendo en porcentaje, ¿sí? Al multiplicarlo por 100, lo pongo en porcentual. Profe, ¿Sí? ahí haciendo el cálculo rápido me dio 56,54 el... Este, Sí, bien. pero no sé si está bien. Bueno, la unidad sería milímetros, ¿qué? Al cuadrado. No, estamos... Ah, sí, área, tenés razón. Estamos midiendo área. Un diferencial de área te tiene que dar al cuadrado. Bien. Este es el diferencial de área, claro, pues sería 2 por pi por 0,3 y por 30 milímetros. ¿Sí? Esto da 60, 180 por 0,3, sí, 56. Ahora, este valor que vos lo cargas acá lo tenés que dividir por el área real, que sería pi por 30 al cuadrado, porque el radio es 30. Esto da 900 por pi, daría 2000 y pico. Profe, una consulta. Y las fórmulas de área medio que tendríamos que saberlas nosotros, ¿verdad? Y sí, vos tenés pi por radio cuadrado, el área de un círculo y después base por altura, y no mucho más que eso. De un triángulo, base por altura sobre 2. De volúmenes, acuérdense el volumen de un cilindro, hoy ya lo trabajamos. Eso, estaba haciendo yo uno de esos y, bueno, busqué por internet y vos usaste A al cubo o algo así, ¿viste? No, yo usé pi por radio cuadrado por altura. Esa es la fórmula del volumen de un cilindro. Banca, no, a ver si encuentro la que... Ah, Porque no sé de qué era. si es un cubo, obvio, como su nombre le indica, el volumen es x al cubo, pero el área de los lados sería el área de este más este más este. Claro, el área ahí cómo sería. Porque vos usaste X al cubo nomás. Ese es volumen de Ese un cubo. volumen. El volumen de un cubo. Si vos querés sacar el área lateral, tenés que hacer x por x y multiplicar la cantidad de caras que vos tenés. Como en un dado, vos tenés 6 caras. El Sí. área es 6 veces eh, el cuadrado. Esa sería una manera de verlo. ¿Sí? Volumen, área. Acá también puede ser volumen o se puede preguntar el área lateral, que era lo que trabajamos hoy, ¿se acuerdan? Cuando yo desarmé esto así. Y bueno, después figuras básicas, nomás no le vamos a poner una pirámide, ni un, no sé, un cono truncado, un cono ni siquiera, no se suele trabajar con un cono, por ejemplo. Eh, ¿Qué otra tenemos? Esfera, por ahí la esfera, vean el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por radio cubo, es el volumen de una esfera. Y medio que eso, o sea, no, lo que se trabajó en el práctico, eh, son todas esas, ¿no? Bueno, creo que avanzamos un poco, ya estaremos un poco cansados. Igual si alguien tiene alguna pregunta,
los escucho. Profe, con Sí, respecto al error porcentual, es sí, 56,54 dividido el área real, que sería 30 milímetros por 100. sí, sería, a ver, si queremos cerrar esta idea, tenemos que el diferencial de área era 56,54 milímetros cuadrados. El área real también está en milímetros cuadrados y por eso esto es adimensional, o sea, es un porcentaje, no puede ser, no puede tener unidad. Esto lo vamos a dividir por el área real, que sería, bueno, a cada 900 por 3,14, 2.800 más o menos, 700 y algo. ¿Cuánto da pi por 30 cuadrados? Eh, 2827. Así, ahí está. Esto lo dividís y lo multiplicás por 100 y ahí obtenés un porcentaje. Ese es el error porcentual, sería. Ah, ok. Eso se hace con todo. Si fuera área, también lo mismo. Vas a hacer el diferencial, perdón, si fuera volumen, vas a hacer el diferencial de volumen dividido el volumen real, de lo que sea, de lo que te den, digamos. Y de esa manera uno eh, va obteniendo ese valor aproximado, ¿sí? Porque acá si yo le cambio la arista un poquito, se me agranda el cubo. Y si yo a un cuadrado le agrando un lado, obvio que se agranda el área, por ejemplo. ¿Sí? Y así puedo armar otras cuestiones. ¿Sí? Bueno, no sé si hay preguntas. En el parcial te vamos a hacer las preguntas, profe. Profe, ¿se Ahí acuerda de la mismo. clase virtual? ¿Cómo? No, no. Vamos a estudiar, profe, y vamos a ir con la fe y Dios. Y Profe, sí, en caso de sí. que nos den un cubo, no un cubo, sino una esfera, por ejemplo, y no nos acordamos cómo el volumen o el Sí, área y eso eso les puede sale. ayudar si es algo Ah, que no es. No me vayan a preguntar el área de un cuadrado ni un rectángulo, pero por ahí sí es medio raro, podemos conceder ese dato. Eh, y bueno, a leer la consigna sobre todo y como yo les dije, traten de hacer punto por punto. Por ahí no les sale el gráfico o por ahí se le está complicando la derivada, pero a veces si te pide continuidad no necesitas la derivada. Digo, por si se engancha varios puntos en uno, cada puntito de eso tiene su valor, o sea que hay que ir haciendo lo que se puede y lo que no se puede se pasa al siguiente y así. ¿Y así van a ser tipo 4 puntos, profe, 5? Pueden O... ser 4 o 5, sí, va a haber, acuérdense que entra asíntota y continuidad Ujú. y la parte de derivadas también. Y problema, un problema o de optimización o diferencial, uno de dos, no los dos. Profe, ¿cuánto Sí, dura el parcial? 90, ¿2 horas? ¿90? Ah, 90 minutos. O sea que se lee los canchas con los botines puestos. sí. Más o menos, No, sí. no hay un alargue. No hay Ah, alargue. profe, por las dudas, las notas del laboratorio. Ah, sí, eso le iba a mandar mensaje ahora entre todo lo que hoy no llegué, así que les voy a tratar de corregir mañana a la mañana y les mando. Pero les voy a Sí, mandar no un hay problema. mensaje para todos ahí en el... Profe, ¿a qué hora es el parcial? ¿Es a la hora de práctica o de teoría? No, vamos a hacer a la hora de teoría, así ya se liberan antes. Mejor, mejor. A las 1:30 hacemos. Para, Hay que no vamos avisar a tener eso. el Pues no sufrimiento. hay- ¿Qué? Sí, sí, no, sí. Le voy a avisar y avisen ustedes en el grupo. Bueno, estamos entonces. dale, Si a profe. alguno le queda alguna duda por ahí, me manda algo por correo a mi correo personal y yo en el momento que pueda les contesto. Si hay algo. ¿Puedes dejar tu correo en el chat, profe? Así te lo... Sí. Espera. Mañana la clase es para todas las comisiones. Bueno, yo no hablé con más, así que no sé.
Supongo que es para el que se quiera sumar, digamos, no sé. No va a tener problema el profe, pero aprovechen porque está bueno. Ahí les escribo mi correo. ¿Y el profe Massa con la tecnología, cómo se lleva, profe? ¿Bien? ¿Mal? Está medio peleado, pero Ah, está. ¿a qué hora es? La verdad que no sé porque no hablé yo. Y el parcial es a las 13:30, pero si es la clase con masa, no sé porque no hablé con él, digamos. El Zoom estaba puesto a las 9 que empezaba. Él les avisó.